cambio climático ya lo tenemos, ya acentuado como tal. Y es a nivel planeta. Aquí era una zona muy cálida, húmeda, pero ahora hasta la floración como que viene cambiando, pero sí se sienten unos calores tremendos. Llueve, pero más poco. En partes que tenía sombra en otras fincas, no afectó las fincas de La Roya porque tenían sombra. Si no hubiera habido árboles, créame que estuviéramos en una zona semidesértica. El cambio climático es un fenómeno que consiste en la variación del clima. En el caso de la región cafetalera, también se han observado cambios en las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia. Y esto afecta principalmente a los productores de café en tres aspectos: en el suelo propio de donde están sus cafetales, en el tema de la producción como tal de café y en el tema de la calidad. Cuando hablamos de temas de cambio climático y los impactos, es conveniente separar los efectos directos de los efectos indirectos, ¿no? Entonces, hablando de efectos directos, es principalmente en cambios en la temperatura y en la precipitación. Pero además hay efectos indirectos. El precio baja. Cuando tienen malos años, el precio sube. Entonces, el productor sobre todo productores que están vendiendo café genérico, pues está muy susceptible a esas fluctuaciones, ¿no? El otro efecto importante indirecto es con plagas y enfermedades. Antes, un lugar que no fue apto para plagas como la broca o la roya, pues sí está expandiendo el hábitat para estas plagas y enfermedades. Y por el otro lado, la más alta temperatura hace que su ciclo de vida se va acelerando. Entonces, en lugar de tener 2 generaciones, por ejemplo, por año, pueden tener hasta 5 o hasta 10. En la cuenca del río Jamapa tenemos más de 30,000 hectáreas con superficie óptima para cultivo de café. Si continuamos con este ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, estaríamos hablando que para el 2039 la cuenca del río Jamapa puede perder hasta el 58% del territorio óptimo para el cultivo de café, siendo Amatlán de los Reyes el municipio que tiene mayor afectaciones, ya que puede perder hasta el 100% de su territorio óptimo. A partir del 2015 hemos empezado a enfocarnos sobre la conservación de los árboles nativos de México. Y México, como país megadiverso, tiene una alta diversidad de árboles nativos. Como parte del análisis que hicimos sobre los árboles nativos de México, encontramos que la zona de Veracruz es uno de los estados que necesita mayor conservación a nivel de árboles nativos de México. Este es un proyecto colaborativo entre la FESI de la UNAM y la ONG ProNatura en Veracruz. El producto esperado es el desarrollo de una metodología que se pueda replicar donde hay importantes zonas cafetaleras. También nuestro objetivo principal es aumentar la diversidad de los árboles nativos en la zona de los cafetales de sombra. Why did we select the tropical montane cloud forest for this research project? It's extremely rich in species. Even though it occurs across about 1% of Mexican territory, we know that there are around 10% of Mexican plants restricted to this cloud forest. And it happens to be that around 2,000 meters altitude, this is also the location where the coffee growers can have successful harvests, ideally with the shade of the canopy trees. So this area is potentially threatened and is also very useful for the local agricultural system. And it's a perfect place to be working on selection of trees for carbon sequestration that also have values for livelihoods, for the community, and also for biodiversity within the original forest.
¿Cómo se puede prevenir este problema? Disminuir en la medida de lo posible el uso de combustibles fósiles, la utilización de fuentes limpias de energía o bien la captura de carbono. La captura de carbono se da mediante el proceso de fotosíntesis de las plantas. Las plantas, a través del ciclo del CO2, lo que hacen es captar el CO2, lo convierten en biomasa, lo fijan, remueven parte del calor y remueven ese CO2 que está provocando los efectos de invernadero y intercambian oxígeno con la atmósfera para poder cubrir este proceso fotosintético. Porque en la medida que sembramos especies vegetales, principalmente arbóreas, que son las que tienen mayor acumulación de biomasa, conservamos esa biodiversidad, al mismo tiempo fijamos el CO2 de la atmósfera y durante todo este proceso se genera una gran cantidad de bienes y servicios para las comunidades. A través de una revisión muy completa de los listados de biodiversidad de todo el país y en particular de esta región, nosotros estamos haciendo una selección de aquellos árboles, de aquellas especies de árboles que tienen los atributos adecuados para el crecimiento rápido, el follaje perenne, la cantidad de sombra adecuada, que no sean utilizados como leña, que tengan raíces profundas para que no tengan un derribo fácil y si son maderables, que sea maderable para construcción o artesanías. El procedimiento, metodología que nosotros hemos propuesto consiste en, primero, hacer una priorización muy técnica y de esa manera filtramos la gran cantidad de biodiversidad de árboles que hay en el país, 2.885 hasta el momento árboles en México. De ahí seleccionamos una pequeña cantidad de 50 especies priorizadas a través de todos los atributos. De todas esas 50, seleccionamos alrededor de 15 especies, las que tienen la mayor, el mayor reconocimiento y valoración por las comunidades. Esas 15 especies lo que proponemos es que sean conservadas a través de la colecta de las semillas para la propagación de estas semillas y para la obtención de plántulas. Por otro lado, de las 15, seleccionamos las que tienen la mayor prioridad con base en el estudio de biodiversidad de árboles y con base en el taller participativo y analizamos y confirmamos que efectivamente pueden captar de manera eficiente el carbono para removerlo de la atmósfera. Es importante incorporar a las comunidades locales para incorporar sus saberes, sus conocimientos y las visiones locales que tienen en torno a las especies que usan en los cafetales bajo sombra. Y a su vez incorporamos también un enfoque de género y de inclusión social, donde hombres y mujeres dieran sus opiniones y también fueran personas de diferentes edades y de diferentes niveles de incidencia dentro del campo de la caficultura. Una vez que encontramos y colectamos semillas de al menos 10, 15, de preferencia 30 individuos, las semillas se mezclan en una sola bolsa a la que se le anotan los datos de colecta para tener toda la información que necesitamos. Lo que tenemos que hacer es colectar un ejemplar de herbario. Se hace un paquete con todo el material que tenemos recolectado, se cierra y entonces tenemos el material completo. Bueno, una vez que hemos realizado la colecta de las semillas en el campo, nosotros las traemos al laboratorio y lo que hacemos es depositarlas en cajas para que se vayan perdiendo humedad, para que se vayan deshidratando. Una vez que se deshidratan, pasan a la limpieza. Y una vez que están limpias, entonces se hacen pruebas de calidad. Lo primero que se hace son pruebas de corte, en las que cortamos directamente la semilla y nos asomamos en el microscopio al interior
para mirar si están sanas, si están llenas, si tienen embriones aparentemente vivos. Una vez que hicimos esa prueba, también pasamos a pruebas reales de viabilidad, que son las pruebas de germinación. Cuando nosotros estamos seguros de que nuestra muestra está limpia y sana, entonces pasan a deshidratación final. Esto se hace en un cuarto especial con temperatura y humedad controlada. Una vez que nosotros tenemos las muestras deshidratadas, lo que podemos hacer ahora es meterlas en contenedores para que sean selladas y sean congeladas a menos 20 grados a largo plazo. Then the seed is available for banking. That's the long-term preservation of seed at minus 20 degrees Celsius. The seed collections are divided and 50% is placed in the UNAM and 50% is duplicated at our Millennium Seed Bank in England, where we have access to a range of extra techniques, and we have a global collection of seed, and we can compare the physiology, the behavior of those seeds with other seeds from around the world. Una reserva de semillas es un espacio donde estamos llevando las semillas para almacenarlas en diferentes espacios. Colectamos la semilla, la almacenamos un tiempo. Tanto el banco de la UNAM como en este caso la reserva pues cumplen un papel importante. La idea es que posteriormente las personas puedan saber que una vez se traiga la semilla aquí al vivero y se empieza a propagar, ellos puedan contar con plántulas a futuro. En el vivero recibimos la semilla una vez que nos las trae el colector. Esta semilla puede venir en diferentes condiciones, con pulpa, que es el fruto propiamente, o puede venir la semilla en algunos casos limpia. Después lo que hacemos es preparar la mezcla que vamos a utilizar para la siembra de la semilla. Una vez que la semilla germina, tenemos la plántula, pasamos a la parte de trasplante. Y bueno, aquí cuando la plántula llega muy pequeña se empieza a dar un mantenimiento. Se cuida las plagas, deshiervar, que son cuestiones técnicas que tenemos que hacer para asegurar que la planta se esté desarrollando correctamente. Y bueno, tenemos más de 100 especies en este vivero de biodiversidad, entonces todas tienen un cuidado particular. También nos toca esta parte, ¿no?, de recomendar cómo se puede sembrar, que en este caso qué tipo de beneficio estaría obteniendo, si nos va a dar un fruto, si va a tener una captación de carbono. Y bueno, ahí sería como la parte donde termina el vivero, que sería entregar ya una planta con una talla correcta y un árbol fuerte con un tallo adecuado para que se pueda establecer en el bosque. Estamos aquí en la finca Barriales, en Teocelo, y estamos realizando los registros de fijación de carbono, de la biodiversidad de sombra que se utiliza para el cultivo de café. Este equipo detecta, puede medir la concentración de moléculas de CO2 y de agua, y con ello puede calcular la tasa de fijación de CO2, es decir, cuánto CO2 las hojas a través de sus estomas están fijando del ambiente para convertirlo en azúcares. Y también podemos medir cómo la hoja está tomando esos fotones para transformarlos en energía química a través del transporte electrónico fotosintético. Podemos confirmar y validar a través de estos datos que las especies priorizadas y seleccionadas efectivamente tienen una capacidad elevada de fijación de carbono. Queremos distinguir entre las distintas variedades de café y quiénes están siendo más eficientes en la captura de CO2, las plantas de café, los árboles, la finca, qué tan eficiente está siendo o cómo está contribuyendo a la captura de CO2. De las especies seleccionadas, llegamos a la conclusión de que 7 de ellas tenían la máxima prioridad, que eran 3 ingas, conocidas como jinicuiles,
el gasparito, también conocido como colorín, el chinini, el jonoto y finalmente el guayabo. Esas especies fueron seleccionadas como las de mayor importancia y de mayor prioridad también para las comunidades. Por otro lado, si hacemos un análisis de la capacidad de fijación de carbono combinada de las 7 especies, la cantidad se reduce en promedio a 6.000 kilogramos de CO2 por hectárea por año. El equivalente que tiene en la captación de las emisiones que se generan para la electricidad que consumiría una vivienda durante 6 años. Este trabajo nos permitió reconocer los beneficios que tiene la biodiversidad de sombra para los productores de café, ya que encontramos que los niveles de nitrógeno y humedad en el suelo son significativamente más altos y esto, por supuesto, es un factor que va a beneficiar la productividad del café y va a dar beneficios a los productores. Asimismo, pudimos establecer que las plantas de café que se producen bajo sombra tienen menos estrés que las que se producen a sol abierto. Esto efectivamente impacta benéficamente en la mitigación de los efectos de acumulación de los gases y en mitigar también el efecto del calentamiento global. México tiene una diversidad de árboles impresionante y a través de este programa que empezó en el 2015 podemos enfocarnos a entender la diversidad de los árboles de México y su estado de conservación. Los avances preliminares de este trabajo nos permiten reconocer el potencial de la estrategia metodológica que hemos seguido para el intercambio de saberes con las comunidades y en la selección de las especies. Todas participamos, todos tuvimos oportunidad de aprender y pues expresarnos lo que sabemos, porque pues, hay árboles que no conocíamos. En el taller aprendí muchas cosas. Hay árboles que los conocemos de un nombre y están de otro. Nuestro café está libre de pesticidas. Porque mi propuesta fue esa. Yo voy a tener una finca, pero que no tenga líquidos, que no tenga. Ya nosotros no los vamos a disfrutar, pero pues tenemos nuestros nietos. Pensar en el mañana. Tienen que voltear a vernos. Nos tienen que voltear a ver. Invitarlos a que siembren árboles, a que cultiven. Porque la verdad, donde no hay árboles está el calor muy fuerte. Ahora sí dependemos del campesino. ¿Por qué? Porque él es el que cultiva la tierra. La tierra produce todo el tiempo, pero tenemos que trabajarla. También los resultados que hemos obtenido hasta ahorita nos permiten reconocer que es una estrategia amigable en donde todos ganamos. Ganamos todos porque, en primer lugar, se fija carbón que vamos a eliminar de la atmósfera y con eso contribuimos a la mitigación del cambio climático. Limpiar la atmósfera, limpiar el aire, producción de agua, hábitat para animales. Es un ecosistema que tenemos aquí. Todo va, es una cadena, son eslabones. Todos tenemos algo que hacer aquí. Yo me siento orgullosa de tener un campo y me siento orgullosa por ser mujer y pues que de por sí me gusta el campo. Nos hace sentir muy optimistas porque podemos replicarlo en otras zonas cafetaleras de México y de otros países. Estamos dando una alternativa para la producción sustentable del café que impacta a amplios sectores de la sociedad y también estamos conservando la biodiversidad. Es decir, ganamos todos. Eso es lo mejor.